Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, aquí les voy a hacer el procedimiento de los problemas, de los 3 problemas del entregable final, pues con la idea de que puedan comprender estos problemas en vez de solamente copiar un procedimiento. Yo prefiero hacer esto a enviarles pues, los resultados tal cual, ¿no? Y los procedimientos, o sea, buscar que se pueda comprender. ¿Va? De igual manera, si estoy equivocado, pues me gustaría que me dijeran, porque esa es la intención, que nos podamos retroalimentar. Bueno, en el problema número 2, que nos dice que cuál es el valor, entre paréntesis magnitud, del campo magnético a 2 centímetros de un cable que lleva una corriente de 30 amperes. Podemos dibujar un cable, de cuenta, un cable. Podemos ponerle, digamos que va, nos dice que está a 2 centímetros, ¿sí? El campo magnético de ese cable y que lleva una corriente de 30 amperes. No nos dice hacia dónde está la corriente, o sea, simplemente nos dice que le entreguemos el valor de la magnitud. Entonces, pues la corriente puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, pero bueno, es una corriente de 30 amperes. Entonces, ¿qué datos tenemos de este problema? Tenemos el dato de R, ¿sí? Que esa es la distancia. La tenemos en centímetros, entonces hay que pasarla a metros, 0.02 metros. Tenemos los amperes o la intensidad. Esto va a ser igual a 30 amperes. Y nos está pidiendo, ¿sí?, la magnitud del campo magnético. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo B. ¿De acuerdo? Entonces, en este problema solamente tenemos que aplicar o sustituir valores en la fórmula. La fórmula es el campo magnético es igual a mu, o la permeabilidad en el vacío, multiplicado por la intensidad entre 2 veces pi por la distancia. Entonces sustituimos valores. Esto es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Esta es la permeabilidad en el vacío, multiplicado por la intensidad que nos dan, que son 30 amperes. Todo esto dividido por 2pi, que multiplica a 0.02 metros. Y esto les va a dar como resultado 0.0003, es decir, esto será igual a 3 por 10 a la menos 4 teslas. La intensidad, el campo magnético se mide en teslas, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Y así de fácil. Pueden acotarlo, por ejemplo, en militeslas. Puede ser 0.3 militeslas, por ejemplo. Aquí les sugiero pongan diferentes formas de anotación, obviamente para que el profesor no vea que es la misma respuesta. Que de todas maneras está muy sencillo, no tiene mayor chiste. Ok, me voy a pasar al problema número 5, porque el problema número 4 está un poco más complejo. Es el más complejo de todos los que nos pasó. Entonces, en el problema 5, este es el problema número 2, este es el problema número 5.
Nos dice una partícula con carga eléctrica, entonces tenemos una carga de una partícula de 0.001 coulombios y se encuentra dentro de un campo magnético dado por B, o sea, el campo magnético está dado por B y es igual a 5i teslas. ¿Sí? Dice, ¿qué fuerza ejerce el campo B sobre la partícula cuando? Entonces nos hacen tres preguntas. 1A, cuando la velocidad es igual a 0. B, cuando la partícula se mueve en dirección del eje X, ¿sí? Es decir, se mueve en dirección del eje X y su velocidad es igual a 5 metros sobre segundo. Y C, cuando la partícula se mueve en dirección a Y con una velocidad de 8 metros por segundo. Ok, las dos primeras respuestas están muy sencillas, ¿de acuerdo? Porque la partícula, si su velocidad es 0, no experimenta ninguna fuerza, ¿de acuerdo? Porque si aplicamos la fórmula, si la fórmula sería fuerza es igual a la partícula multiplicado por el vector de velocidad, producto cruz con el campo magnético, ¿de acuerdo? Si la velocidad es igual a 0, pues toda la multiplicación pues, va a ser igual a 0, ¿están de acuerdo? Entonces la fuerza es igual a 0. Entonces esa es la respuesta de la A. La B, si la partícula se mueve, o sea, su velocidad está paralela al campo magnético, entonces también la fuerza va a ser igual a 0. La fuerza tiene que ser perpendicular a los dos vectores, ¿de acuerdo? Eso es una regla. Si la fuerza tiene que ser perpendicular al campo magnético, ¿de acuerdo? Y también la fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad. Esa es regla. Entonces, si no son perpendiculares, entonces la fuerza es igual a 0. ¿Va? Ok. Respuesta número C. Esta sí hay que hacer un planteamiento. Entonces, puedo dibujarlo. Normalmente el estándar de dibujo es que se ponen las Y's arriba. Es en el caso de los campos magnéticos. La X y la Z se pone de este lado. Ok, nos están diciendo que se mueve, por principio de cuentas el campo magnético está dado por 5i, o sea, es decir, el campo magnético se está moviendo en dirección de las X. Acuérdense que la X en los vectores es I, la Y en los vectores es J y la K en los vectores es, perdón, la Z en los vectores es K. ¿Sí? Se acota de esta manera. ¿Va? Entonces, está diciendo que el campo magnético tiene una magnitud de 5, esta es su magnitud, se mueve en dirección a X o en dirección a Y. Bien. Y luego nos está diciendo que la partícula se mueve en el eje de las Y, o sea, es decir, se mueve en dirección a J, ¿sale? Entonces su velocidad va a estar hacia allá. Y nos dice que su velocidad es de 8, ¿sí? Su magnitud es de 8 metros por
segundo. Va. Y aquí hay una regla. O sea, dijimos en el pasado, en el inciso B, que la fuerza tiene que ser perpendicular al campo magnético, pero también tiene que ser perpendicular a la velocidad. Entonces, aquí aplica la regla de la mano. A ver si no está muy complicado poner mi mano. Miren, hagan de cuenta que pones la mano, en este caso, apuntas tus dedos, o sea, estos dedos los apuntas en dirección primero tienes que apuntarlos en dirección a la velocidad, o sea, es decir, a ver si puedo, ¿sí? Más o menos tendría que ser así, ¿sí? En dirección a la velocidad. Y luego giras tus dedos, los giras en dirección al campo magnético, es decir, los puedes giras hacia acá, y como queda el pulgar, ahí está la dirección de la fuerza. ¿Sí se entiende? Va otra vez. Entonces los dedos los apuntas hacia el vector de velocidad. ¿Por qué? Porque el producto cruz primero está el vector de velocidad y luego está el vector del campo magnético. Entonces giras tus dedos ahora en el sentido de hacia dónde van el campo magnético, y como queda el pulgar, hacia allá está la fuerza. Entonces, en este caso, la fuerza está apuntando hacia acá, pero K negativo. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado tiene que ser K negativo. ¿Va? Entonces, y lo demás está sencillo, porque apliquemos la fórmula. Entonces, la fuerza es igual a la carga multiplicado por el vector velocidad por el producto cruz del vector del campo magnético, ¿sí? La fuerza es igual a la carga, y esto se puede representar de otra manera. O sea, se podría hacer, no sé si lo recuerdan con álgebra lineal. O sea, se podría, eso que pones I, J y luego K, y luego pones un valor aquí, un valor acá, un valor aquí, un valor acá, un valor aquí, un valor acá, y luego multiplicas cruzado y vas sumando y restando. Eso se podría hacer si tuviéramos, digamos, los valores los tuviéramos por separado, los valores de I, J y K. No los tengo. No, quizá tengo nada más uno, tengo dos, y los demás dan cero. O sea, podríamos hacerlo así. Otra manera es tomando las magnitudes, multiplicando las magnitudes por el seno de teta. Ahora, ¿cuál es el seno de teta? El seno de teta es el ángulo que está entre los dos vectores, o sea, entre el vector de velocidad y el vector del campo magnético, que vendría siendo este ángulo. Ese ángulo ahorita es de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, como es de 90 grados, el seno de 90 grados me va a dar 1. ¿Va? Entonces, ya lo único que tengo que hacer es multiplicar, o sea, bueno, sustituir los valores y multiplicarlos. Entonces, tenemos que la carga es de 0.001 coulombios, y vamos a multiplicarlo por el vector, que es de 8 metros por segundo. Y eso lo multiplicamos por 5 teslas, que es el valor del campo magnético. Y esto nos va a dar como resultado que la fuerza es igual a 0.04 newtons. ¿De acuerdo? Esta es magnitud, la magnitud de la fuerza. Ahora, si yo quisiera darles la dirección, entonces la dirección de la fuerza, ya lo habíamos dicho, que la fuerza tiene que ser negativa.
¿sale? Entonces la dirección pues sería igual a 0.04 negativo K, ¿sí? Porque va en dirección acá. Y ese sería el resultado del 5. ¿Vale?